Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia en este tiempo tan hermoso. Queremos decirte que Dios te ama y que está contigo, a ti que eres parte de nosotros. El día de hoy tenemos un testimonio poderoso que va a ser de bendición y más que bendición, de impacto para tu espíritu. Aquellas personas que habían perdido la fe, que están pasando por alguna situación de salud, no importa qué tan grave sea o lo que sea que estés pasando, hoy hemos venido a activar tu fe. Pero no seré yo, sino una persona que Dios le ha dado una palabra para bendecirte en este día. Y vamos a dejar que ella se esté presentando y para que salude la audiencia, nuestra hermana Jenny Coronado. Amén, bendiciones. Para mí es un verdadero honor estar aquí junto a ti, Joan, de verdad, una bendición. Y así como dijo, soy la pastora Jenny Coronado y yo sé que Dios va a impactar la vida de alguien. Amén. Precisamente en esta situación que estamos viviendo de pandemia, que tengo 15 días que salí negativo del COVID, a propósito. Soy testigo del poder de Dios. Sí. Soy testigo de que Dios sana, de que Dios es real, de que el Espíritu Santo puede llenar a una persona y sanarla y cambiar el diagnóstico que el médico le haya hecho. Amén. Señores, miren, prepárense, porque sé que Dios va a bendecir tu vida. Sabemos que tienes un testimonio sobre un milagro de sanidad que Dios hizo en tu vida, impactante, poderoso, de una enfermedad que no se anda diciendo por ahí, me sané. Lo que se escucha es murió. Entonces, ¿cómo inició todo? O sea, en cuanto a tu salud, ¿cómo eras desde tu infancia en tu salud? Si eras problemática, si eras sana, ¿cómo eras? Bueno, yo quiero iniciar diciendo que mi madre, antes de tenerme a mí, perdió 4 niños. Ups. 4 niños ella perdió y lo perdió de una manera muy, muy fuerte, porque eran niños que ya estaban a punto de nacer, 8 meses, incluso nacían y morían. Y antes de tenerme a mí, ella pasó por ese trauma. Entonces vengo yo y nazco en una familia tradicional, religiosa, y aparte de eso también en medio de brujería, hechicería y unos asuntos y como dice una pastora, y otra hierbas aromáticas muy fuerte. Mío, entonces yo tuve una infancia envuelta en ese ambiente místico, misterioso, de ver en mi casa fiesta de palo, unos asuntos raros y eso. Entonces yo crecí en ese ambiente. Tengo memoria de que sí tuve una infancia donde me llevaban muchas veces al médico. No había un mes donde yo no estuviera en el médico, pero no fue hasta los 9, 10, 11 años donde el Señor, Dios, empezó a tratar conmigo. Empezó a tratar conmigo de una manera muy sorprendente, porque Dios empezó a llamarme desde muy temprana edad. Pero no, en realidad, ¿qué le digo? La infancia, usted sabe, a veces uno se le hace difícil, y más en ese ambiente en el que yo vivía. Ya hasta me habían dedicado para el servicio de esos asuntos de brujería y eso. Pero, como a los 14 años por ahí, yo empecé a rebelarme en contra de ese sistema, en contra de ese ambiente que yo vivía en mi casa. Ya había una contra en ti. Sí, había algo dentro de mí que me hacía rechazar eso. Por ejemplo, un caso, no, que tú tienes que hacer tal y tal cosa. Y yo le decía, no, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? También en una ocasión le dije a mi mamá, bien joven, le dije a mi mamá, mami, ¿yo por qué tengo que creer en el Padre? Porque el Padre no tiene familia, porque yo tengo que ir a la iglesia católica, porque si la familia viene de Dios, porque el Padre no se casa y tiene hijos, ¿por qué yo lo veo? Y empecé a hacer ese tipo de confrontación, porque me llamaba la atención. Yo decía, pero es que no, o sea, lo poco que sabía de Dios y lo que Él me había revelado. Por eso es que es bueno que la gente sepa que tu llamado, la revelación de Dios en tu vida no empieza cuando tú agarras un micrófono en la mano. Dios no empieza en ese momento. Y es bueno que la gente en oración le diga al Padre, revélame en qué momento tú empezaste a llamarme. Dios mío. En qué momento tú empezaste a tocar la puerta. Porque desde antes de nuestro nacimiento ya Dios nos escogió y tenía un plan escrito. Entonces, como a los 16, 17 años yo salgo del bachillerato y voy a inscribirme en la universidad, pero Dios tenía un plan. Dios tiene un plan perfecto. Hay una voluntad perfecta que no se tuerce. Y entonces en ese momento yo tenía que tomar una decisión, si me quedaba allá en el Cibao, yo soy del Cibao, o venía aquí a Santo Domingo a estudiar.
Y en ese momento yo decido venir aquí a Santo Domingo, pero entiendo, después de muchos años, entiendo por qué Dios me saca. Dios tenía que sacarme para poder formar en mí y hacer el milagro que Él tenía preparado para mi vida. Entonces, cuando Dios me saca, yo empiezo a estudiar en una universidad aquí de mucho renombre. Pero un día, normal, yo estudié medicina en una universidad. Un día, de repente me empieza un dolor de cabeza. Yo estaba en la emergencia, haciendo servicio en la emergencia del Hospital Morgan. Y me empieza un dolor de cabeza. Y de repente yo pido un permiso, le digo a mis superiores que me siento bien mal, que me dejen ir porque no me siento bien. No quise atenderme ahí, no voy a entrar en detalle, pero me fui a mi casa. Cuando llego a mi casa, en la tarde, yo me acuesto, me tomo un calmante, pero ya en la tarde, cuando yo me quiero levantar de la cama, no puedo. No puedo porque mis piernas no me responden. Pero en ese tan... En horas. Dios mío, Padre. En horas, cuando voy a levantarme de la cama, no puedo. Pero tampoco puedo hablar. No me sale la voz. Entonces, lo único que yo tenía para poder llamar a un familiar era que tenía un teléfono al lado, y llamé a un vecino, y el vecino vino y tocó la puerta y dijo que yo estaba mal. Y ahí fue que pudo mi familia darse cuenta de que yo estaba mal. Pero hay una palabra que yo quiero leer que está en el libro de Romanos 1:20 que dice: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. Todos podemos conocerlo. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente, si hay gente ahí que no conoce al Señor, que me está escuchando, no tiene excusa. Lo dice la palabra. Entonces, en ese momento, cuando me llevan al médico, me llevan a la Plaza de la Salud, y ya yo no podía moverme, y cuando me llevan allá a la plaza, el médico me examina y dice que yo tengo una meningitis viral. Le estoy hablando de que yo tenía 21 años de edad, 22 años de edad. Dios santo. Y fue algo muy brusco. Me ingresan porque yo tenía una meningitis viral. Un corre-corre, un asunto, porque fue muy rápido, fueron en horas. Mío. Y empezaron los análisis, los estudios, y empezaron a arrojar los estudios de que efectivamente había una enfermedad que estaba atacando mi sistema inmune. Pero, ¿qué pasa? Dios siempre tiene un plan. A veces nosotros los seres humanos queremos encasillar a Dios en nuestro pensamiento. Es imposible nosotros meter a Dios en lo que nosotros pensamos. Dios es que por su infinito amor, aleluya, por su amor, Él nos entra en su reino, Él nos entra en su sistema, Él nos entra. Entonces eso fue lo que pasó conmigo esa noche. Esa misma noche me llevan a un área de aislamiento porque lo que tenía podría ser infeccioso para otros pacientes. Pero yo entiendo que era plan de Dios aislarme. ¿Para qué? Para Él poder revelarse a mi vida como Él quería hacerlo. Esa noche, estando yo en esa habitación, entra una enfermera. Joan, entra esa enfermera, y por eso yo creo en lo sobrenatural. Por eso yo creo en un evangelio de poder. Por eso yo creo que en este tiempo donde hay tantos criterios y tantos sistemas encontrados y tantas luchas, es necesario que gente se levante con testimonios y hable de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no te va a comprar lo que tú dices si tú no le muestras una experiencia. Evidencia. Es imposible, es evidencia. Wow. Entonces esa noche entra esa enfermera y ella entró normal y me pone se para a mi lado y me dice: yo voy a orar por ti. Wow. Por eso yo creo en la oración. My God. Aleluya. Y siento a Dios, siento el poder de Dios. Y yo sé que hay alguien que va a recibir un milagro hoy. Y esa enfermera me dice: yo voy a orar por ti. Y me dice: lo que Dios va a hacer contigo, no lo puedes callar. No lo puedes callar. Wow. Y ella me dijo: donde quiera que vayas, habla de lo que Dios ha hecho. ¿Qué nivel de fe había ahí? Ella me dijo, ella empezó a orar por mí, me dice, y me da una palabra, y me dice:
Dios te va a sanar. Jesucristo vino hoy a visitarte y Él te va a sanar. Yo recibí esa oración con fe, creyendo. Pero después de ahí empezó todo lo opuesto a la oración. Lo opuesto a la oración. Fue como en una ocasión el Señor me dice, este año va a ser de risa. Y fue el año donde más sufrí. Pero es así, o sea, Dios te da una palabra, señores, y tú tienes que creer en esa palabra. Señores, wow. Eso es así. Entonces, ahí cuando esa mujer oró, fue que empezó todo. Y yo decía, pero, ¿qué pasa? Ahí en ese centro, yo me di cuenta, mucho después, que esa persona, esa mujer, esa enfermera, era un ángel que Dios había enviado. Wow. Porque yo duré 22 días interna en ese lugar y se supone que esa enfermera tenía yo que volverla a ver por el horario de rotación. Y no la volví a ver jamás. Yo creo en eso, Dios mío. Santo. No la volví a ver jamás. Y yo hasta hoy, después de 16 años de ese milagro, yo creo que fue un ángel que Dios envió. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo que Dios envía ángeles a tu casa. Yo lo he visto, yo lo he sentido. Yo he sentido esa atmósfera cargada de la gloria de Dios visitando. Wow. Cuando Dios tiene un plan con alguien, no hay nada que pueda evitarlo. Y así mismo fue. Yo no volví a ver a esa señora. Yo duré todo ese tiempo y en ese lapso donde estuve ingresada, fue ahí donde me diagnosticaron lupus. My God. Ahí me diagnosticaron lupus. Imagínense cómo yo recibo esta noticia. La noticia me la dan en medio de esas crisis de enfermedad. Y lo primero que el doctor me dice, ya tu vida no va a ser la misma. Me dio un tiempo, estableció un tiempo. Características del lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune. El lupus es, todos nosotros tenemos un sistema, que ese sistema frente a un cuerpo extraño, un virus, una bacteria, lo que sea, se activa para defenderte. El lupus es una enfermedad que se activa para defenderte de lo de afuera, pero también te ataca lo tuyo, tus órganos. Es como que él es un enemigo que tú tienes dentro de ti y te va destruyendo los órganos. Así mismo, por eso se llama, es una enfermedad que se clasifica entre las enfermedades autoinmunes. Es como que ella misma te va destruyendo por dentro. My God. Entonces, el doctor, por cierto, él es de una religión, no recuerdo bien, son unos que usan una colita y una cosita. El asunto es que él no cree en Dios, él no cree en el Dios que yo creo. Y ese día él me dice y le dice a mi familia, yo hice una gravedad tan fuerte que mi familia limpió la casa. Ellos arreglaron los muebles, limpiaron la sala. Señores. ¿Por qué? Porque ese era mi día. La palabra dice que todos tenemos un día señalado, pero es Dios que lo sabe, nadie lo sabe. Dios es que sabe. Entonces, ese doctor me dijo, tú no vas a poder tener hijos, tus órganos están muy afectados, tus riñones están muy afectados, tu corazón está muy afectado y tú no vas a poder tener hijos. No creo que él me dio 2 años. Él literalmente, cuando pasó la crisis, él me diagnosticó con 2 años y empezó a darme unos tratamientos. Yo tomaba 12 pastillas cada 8 horas, perdón. My God. Y había una específicamente que si la dejaba de tomar, mi corazón se podía parar, así mismo. Entonces, cuando me dieron el alta de la clínica, yo me voy a mi casa y ya usted sabe, tenía que recibir ayuda porque no podía moverme. Yo quedé parapléjica del lado derecho y no podía comer. Fue algo muy fuerte. Pero yo entiendo que era plan de Dios para Dios poder quebrantarme. ¿Por qué poder quebrantarme? Porque yo venía de un mundo de mucha vanidad, de mucha arrogancia, de mucho, ¿me entiende? De muchas cosas que no estaban en el orden de Dios. Y Dios siempre va a preparar al hombre y a la mujer para el propósito que Él tiene. Porque esto no se trata de algo personal, esto se trata de un reino. Esto no se trata de lo que yo quiera, ni de lo que yo quiera alcanzar, sino de que hay un reino que tiene que ser mostrado a través de alguien que Dios escogió.
Por eso es que la palabra dice, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, Y pero pocos pocos son los- los escogidos. Los llamados hay un grupo, pero los escogidos, a los que Dios prepara en el secreto, en el silencio, que los lleva al desierto, son muy pocos. ¿Pero por qué? Porque esos escogidos tienen dentro una esencia que te dice, yo todo lo que hago, lo que pienso, lo que quiero es para el reino de Dios. No anda buscando beneficio My God. propio. Entonces yo me di cuenta, después de muchos años, no le estoy hablando del momento, sino que a través de los años me di cuenta qué era lo que Dios quería hacer. Entonces me fui a mi casa, me tenían que ayudar con la comida porque no podía, se me salía. Ya usted sabe, yo, una persona joven, me dicen, eso fue para mí muy fuerte. Fue una esclavitud. Fue una esclavitud porque no podía valerme por mí misma. Y Dios empezó a tratar conmigo ahí. Santo Jesús. Dios empezó a tratar conmigo, empezó a revelarme su amor. Empezó a revelarme su amor. Y un día, después de unos 7, 8 meses de yo estar en esa condición, yo tenía que ir 3 veces a la semana al médico, a darme terapias, a darme esto. El médico me indicó un medicamento donde me iba, es como la quimioterapia, inmunosupresor, pero mi familia y yo decidimos que no. Yo le dije al doctor, si yo voy a durar 2 años de viva, yo quiero durarlo bien, por lo menos. Y decidimos no hacer esa terapia. Entonces, en ese lapso de tiempo, unos 6 o 7 meses, Dios trató conmigo. Y un día, donde yo me congregaba, llegó un pastor nuevo. Y ese pastor le cuentan que había una joven que estaba en esta condición. Yo no podía yo dejé de ir a la iglesia durante ese tiempo. Y ese pastor me llama y me dice, yo quiero conocerte. Y yo tenía que andar con guantes, medias hasta la rodilla y un gorro. Estuviera el sol afuera. Ay, ay, ay. Ya usted se imagina lo que es Un eso. horno caminando. Sí, porque las piernas y las manos se me ponían moradas. My God. El asunto es que ese día yo le digo que me lleven a la iglesia, y me llevaron a la iglesia. Y él estamos él y yo hablando, y yo le estoy contando las cosas que yo hacía antes de estar enferma y lo que pasó, le estoy contando. Y ese pastor, él ahora está en los Estados Unidos, él me dice, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué pregunta? Así mismo. ¿Qué pregunta? Y esas son esas preguntas donde No. la mente, el corazón, todo se te pone en blanco. Un punto. Un punto suspensivo así como... My God. Y me dice, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Y hubo como ese silencio ahí. Y yo le digo, yo no tengo opción. Podría irme al mundo y terminar de hacer lo que voy a hacer en el mundo. O podría yo servirle al Señor con todo lo que soy hasta que Él decida qué va a hacer conmigo. Wow. Y ese fue el camino que yo escogí. Porque no solo, y en ese momento todavía yo estaba enferma, todavía Dios no había obrado sanidad en mi vida. Pero yo entendí que si en ese momento yo estaba viva, era porque había algo sobrenatural, un amor sobrenatural que me estaba cuidando, que todavía me mantenía en esta tierra. Dios. Entonces, hoy yo le digo a las personas que están ahí conectadas, si tú estás vivo hoy, sea cual sea la condición por la que tú estás pasando, es porque Dios te ama. Es porque Dios te ama. ¿Por qué, Joan? Porque la iglesia, la religión, nos ha enseñado un Dios que solamente hace milagros y la gente solamente va a buscar a ese Dios. Pero ¿y si Dios no hace milagros, dejó de amarte? Si Dios no te sana, dejó de amarte. Wow. Si Dios no sana, por ejemplo, ahora en esta situación que estamos de pandemia, Dios mío. gente que está, por ejemplo, yo pasé por una crisis que yo me planté y dije, yo no me voy a internar, porque si me interno va a ser peor. Pero vieron personas que en el mismo momento donde que yo estaba en mi casa mal, estaban muriendo en cuidados intensivos. Y Wow. eso no significa que Dios me ame más a mí que a ellos. También los ama. Entonces no podemos centrarnos en que Dios es como un cajero automático que tú metes la tarjeta, aleluya, y sacas lo que necesitas. Dios como quiera te sigue amando.
Dios mío, Señor. Y ese día yo entendí esa revelación del amor de Dios. Y yo sé que pase lo que pase, Dios me sigue amando. Y por eso yo estoy aquí hoy sirviéndole al Padre. Porque sé que Él me ama. Sé que Él me ama. Y ese día el pastor me dio una palabra. Y me dijo, aunque tu carne se te esté despellejando, se te esté acabando, Wow. no permitas que tu espíritu se apague. Señores, está fuerte. Mío. No permitas que tu espíritu se apague. Es como esa alabanza, esa adoración que sale de un altar, que aunque se está quemando y siente el fuego, tú dices, Dios es real, Él es real. Y así pasó. Yo después de eso empecé a ir a la iglesia y en medio de una adoración, recuerdo una adoración que estaban cantando que decía, Jesús mi fiel amigo, que dice, no voy a volver atrás. Sí. Literalmente yo sentí el fuego de Dios caer sobre mí. Dios. Y yo solté el bastón, yo andaba con un bastón, andaba con un andador, no me podía caminar, no podía, Wow. no me valía por mí. Y yo me incorporé en medio de esa adoración y sentí el poder de Dios y literalmente yo vi cómo mis células, o sea, fue como que Dios me permitió ver en una pantalla, en algo así, me permitió mirar y enseñarme lo que Él estaba haciendo allá adentro. Dios. Lo que Él estaba haciendo dentro de mi cuerpo. Y ese día yo recibí la sanidad. Yo recibí la sanidad que Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Él dice, yo llevé todas las enfermedades cautivas a la cruz del Calvario. Y hoy yo le quiero decir a esa persona que está ahí conectada, lo que tú estás padeciendo también Él la llevó a la cruz del Calvario. Y ese día yo recibí la sanidad. Y después de eso, un día, yo seguía tomando el medicamento, pero un día mi fe se activó. Mi fe se activó y yo, la última dosis de ese día que me tocaba, creo que 11, 12 de la noche, no recuerdo bien, yo la dejé en la cama, al lado de mi mesita de noche, y le dije al Señor, si tú obraste sanidad, pero déjame decirte algo, lo que te estoy diciendo, tú tienes que estar en un nivel de fe y en una relación con el Padre para poder hacerlo. No te estoy mandando a dejar el tratamiento, porque eso fue que Dios lo trató conmigo. Lo que te estoy diciendo era que ya yo había alcanzado un nivel de creer en ese momento de que Dios me había sanado, de que ese día yo le dije al Señor, Señor, hoy no me las tomo. Yo voy a ver el milagro y me voy a despertar mañana. Y ya usted ve, aquí estoy. Los médicos dijeron que yo no podía tener hijos. Tengo 2 hijos. Sí. Tengo 2 hijos. Después de eso, a mí, ¿qué le digo? Ahora lo más fuerte que me pasó fue el COVID que me dio. Pero Dios es real. Y yo lo que le quiero decir a los que están ahí, conectados, Dios, Jesucristo llevó toda tu enfermedad cautiva a la cruz del Calvario. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer ahora. Él lo puede hacer ahora. Yo he visto milagros. El Señor me dio una palabra hace muchos años y me dijo, tu vida será un milagro. Dios mío. Por eso yo creo en los milagros. Por eso yo creo que cuando yo oro por los enfermos son sanados. Santo. Yo he orado por mi hija. Una vez mi hija tuvo una afección en sus riñones y no hacía pipí. Ella tenía como 2 años. Y el médico le dijo, bueno, si no hace pipí hoy, vamos a tener que hacer algo con ella. Y en medio en la emergencia, yo le dije a mi esposo, vamos a orar. Le quité el pamper a ella, le quité el pamper en la emergencia. Yo le dije, vamos a orar. Y oramos. Y fueron los pipí que yo más saboreé cuando yo sentí ese caliente. Porque Dios mío, Padre sí, yo la tenía cargada. Y cuando yo sentí, yo dije, Por Dios fin. lo Aconteció. hizo. Wow. Así he visto sanidad. Vi la sanidad de mi mamá con un cáncer, el segundo cáncer más peligroso. Háblanos de eso, por favor. Sí, en el 2019 a mi mamá le diagnostican un cáncer. Y ella fue un cáncer muy agresivo. Y recuerdo que cuando estábamos en el oncológico, yo le dije al Señor, Señor, son de esas cosas, pero estas cosas
yo la hago con Dios porque yo sé quién es mi Dios, yo tengo una relación con mi papá. Yo sé yo sé el Dios que a mí se me reveló. Y yo hago, ¿cómo le digo? Como trato con Él, porque yo sé cómo Él trabaja, yo lo conozco. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, me voy a cortar todo el pelo a cambio de la sanidad de mi mamá. Le ofrecía mi cabello como sacrificio en su altar. Dios mío, Padre. Y le dije, Señor, quiero la sanidad de mi mamá y también quiero que a ella no se le caiga el pelo cuando le den los medicamentos. Dios. Y efectivamente, mi mamá hoy precisamente le estaba llevando a un chequeo que le tocaba. Mi mamá está limpia. Oh, Dios Y mío. el pelo nunca se le cayó. Yo creo en ese Dios, Joan. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Y si me pongo a contar testimonios de sanidad, bueno, creo que hay muchos. Hay muchos, porque ha sido la manera en que Dios a mí se me ha revelado. Pero yo quiero decirle algo a la gente que está ahí conectada. Y es que Dios va a buscar la forma de atraerte. Siempre va a haber algo que nos llame la atención. Y yo creo que precisamente en este tiempo en el que estamos viviendo, donde estamos azotados, donde hay mucho zarandeo, donde el pueblo de Dios está siendo zarandeado, es necesario que nosotros prestemos atención al mensaje que viene del cielo. Al mensaje que viene del cielo. Yo necesito ver en este tiempo lo que Dios va a hacer, porque creo que estamos en el momento preciso para el gran avivamiento que se ha profetizado para este tiempo, para esta parte del mundo. Y tenemos que estar preparados para esto, porque creo fielmente que la manifestación mayor antes de que aparezca el Hijo del Hombre es ahora. Es ahora. Y hay personas, y lo voy a decir, hay gente que está enferma hoy y es porque Dios te está llamando, porque Dios te está tocando. Lo dijo. Porque Dios está llamando tu atención y es tiempo de que tú te detengas y saques unos minutos y entre al lugar donde tú entiendas y le preguntes al Señor y hables con Dios y le diga al Señor, si este es el momento, hazlo conmigo. ¿Por qué? Porque ahora es el momento, este es el tiempo, no tenemos más chance, ya no hay más momento. Esta es la antesala del gran avivamiento para que aparezca el Hijo de Dios en las nubes. Y yo creo en eso. Pastora, hubo alguien que me llamó y me dijo hace días, mira, yo he orado, he hecho de todo, pero siento todavía el ambiente en la casa extraño, pongo alabanzas. Y le dije, pero tú saliste a la calle. Sí, está igual en la calle. Sí, tú estás sintiendo el ambiente mundial. Tú no estás sintiendo el ambiente de tu casa. Y yo sé que hay gente que nos está viendo ahora mismo, que se está preguntando, ¿cuál es la actitud correcta para esta temporada? Yo le voy a hacer esa pregunta a usted, esperando una respuesta. ¿Cuál es la actitud correcta para esta temporada, para estos tiempos que estamos viviendo? A principios del año pasado, el Señor me habló en el verso que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo voy a dejar hasta ahí el verso. Wow. Porque ese verso tiene mucho por donde cortar. Dios mío. Pero lo que dice ahí, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Tú sabes qué ha pasado con el sistema humano? ¿Qué ha pasado? Se ha querido poner por encima de la mano de Dios. Y la actitud correcta, la posición correcta es bajo la mano de Dios. Eso significa mucho. Porque significa que yo estoy en una actitud de humillación, pero también estoy en una actitud de cuidado. Dios me cuida porque estoy bajo su mano. También estoy bajo una actitud de dependencia porque estoy bajo su mano. También estoy, aleluya, en una actitud de que todo lo que viene a mi vida primero tiene que pasar por la mano de Dios porque estoy bajo la mano de Dios. Pero ¿qué ha pasado hoy? Y no sé si lo voy a decir, la iglesia todavía no ha entendido el mensaje y duele. El Espíritu Santo llora porque todavía la novia no ha entendido el mensaje. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos que estamos buscando
presentarnos. Dios. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y fue algo que yo recibí a principio de este tiempo, y es algo que el Señor me lo volvió a mencionar a principio de este año. Nos encerró para que nos diéramos cuenta de que mal estábamos mal. Y tenemos que volver a esa actitud de humillación. Humillados. Nosotros deberíamos estar toditos de barriga. Dios mío, la humillación es la respuesta. Esa es la respuesta, no hay otra. Wow, Dios mío, yo estoy totalmente ministrado porque hay una cita bíblica que dice: si este pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. Y esa cita alguien me la envió. Y creo que este es el tiempo perfecto para que todo el que nos está viendo, el mundo, debería humillarse por completo. Pero usted que tiene la oportunidad en esta hora, no sé la circunstancia en la que estás viviendo, es tiempo de que nos humillemos al Señor. Y no una humillación como alguien que visité y encontré que cuando se llegó el COVID, abrió varias Biblias con el Salmo 91 en su casa. Y yo le dije: ciérrala y empieza a vivir el Salmo 91. Porque tú lo tienes ahí, pero no lo estás viviendo. Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando yo estaba interno en el hospital, dije: Señor, ¿qué pasó con ese salmo? Y el Señor me dijo: bueno, el hecho de que tú te estés muriendo no significa que ese salmo no está activo. O sea, él está activo, aunque tú no lo estás viendo. Y así hay gente que está en una circunstancia difícil y piensan que ya se desactivó la cobertura de Dios. El hecho de que te estén pasando cosas difíciles no significa que Dios se desactivó. No. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando ahí. Y no nos queremos ir porque hay una atmósfera poderosa. Siento una atmósfera como de milagros ahora aquí. Sin que usted, pastor, haga una oración por esa gente que nos está viendo quizás desde una sala de hospital, desde un cuarto de hospital, desde su casa, donde quiera que se encuentre, con una situación de salud que ha hecho que cuestionen, como alguien que me dijo, porque he hablado con mucha gente en estos días que me han dicho cosas que me han ministrado. Me dijo: ya estoy al punto de dejar de creerle a Dios si Dios no hace algo. Tengo el audio aquí. Si Dios no hace algo con mi hijo, yo voy a dejar de creerle a Dios. Entonces estoy viendo estas circunstancias y digo: Padre, ¿qué está pasando con nosotros? Que en vez de ablandar nuestro corazón y humillarnos, queremos endurecerlo. Y yo sé que Dios puede hacer un milagro ahora mismo con alguien que está pasando por una situación, pero el primer milagro es no dejar de creer. Amén. Mantener la fe. Así que vamos a dejar que usted haga una oración. Amén. Yo voy a orar para que Cristo sea revelado. Amén. Oh, Dios mío. Porque alguien que habla de esa manera es porque Cristo no se le ha revelado. Dios mío. Se le ha revelado el Dios que hace milagros, el Dios que paga las deudas, pero no se le ha revelado Cristo. Está fuerte. Sí. Entonces yo voy a orar y yo sé que hay personas que están pasando situaciones muy difíciles, gente que está enferma, los hospitales están llenos. Pero hay algo que yo quiero decirte: Dios no está en cuarentena, ni tampoco en pandemia. En el cielo no hay COVID. Pastora, yo publiqué eso y te digo: Dios mío. En el cielo no hay COVID. Y hay una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yes. Entonces yo voy a orar en esta hora y le pido al Espíritu Santo que las personas que están ahí conectadas puedan recibir la revelación del Hijo de Dios en esta hora. Y que sea establecido tu reino, Señor, en cada vida, en cada corazón. Y que este momento, Señor, sea el momento preciso para que conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo, este que llevó toda enfermedad cautiva a la cruz del Calvario y se levantó al tercer día lleno de gloria, lleno de esplendor, aleluya. Y yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo esté llenando cada hogar, cada familia, cada vida, donde sea que va a escuchar esta transmisión, Señor. Que tú lo hagas, Padre. Que el milagro, si es tu voluntad, sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, nos sentimos agradecidos por esta honrosa visita que nos ha hecho. Que el Señor siga bendiciendo su vida, su familia. Que Dios bendiga esa audiencia tan hermosa. Que el Señor bendiga tu casa. Sabemos que Dios va a traer sanidad a tu vida, pero es tiempo de que Cristo sea revelado a los corazones. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esto fue otra entrega de Excelencia Cristiana Televisión y tu segmento Testificando con Excelencia. Dios te bendiga y te dé paz.